Buenas noches para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a estudiar el capítulo 25 de Deuteronomio, la segunda parte de este capítulo. Deuteronomio, capítulo 25, versos 11 al 19. Permítame leo la palabra del Señor en favor de todos. Si dos varones luchan entre sí, uno contra el otro, y la mujer del uno se acerca para librar a su marido de quien lo ataca, y metiendo ella su mano le agarra sus genitales, le cortarás entonces su mano. Tu ojo no se compadecerá. No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña. No tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña. Tendrás pesa exacta y justa, tendrás medida exacta y justa, para que tus días se prolonguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominable a Yahvé tu Dios. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al camino y acuchilló a los rezagados entre los tuyos, a todos los débiles que se atrasaban, estando tú fatigado y cansado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Yahvé tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Yahvé tu Dios te da, por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo de los cielos, no lo olvides. Nuevamente, en esta noche tenemos tres bloques de leyes diferentes, tres bloques de normas diferentes. Y aunque quiero concentrarme en el segundo bloque, quisiera que pudiésemos observar a estos tres. Y el primero de ellos plantea una situación ahí en los versos 11 y 12. Si dos varones, literalmente el texto menciona, si dos hermanos luchan entre sí, ¿sí? Y básicamente está pensando en dos personas de la misma casa o incluso dos personas del mismo pueblo, ¿sí? Entonces usted se puede imaginar todos viviendo bajo la casa del padre de familia, y entonces si hay dos hermanos que están peleando y entonces la esposa de uno de ellos, para liberar a su esposo, para ayudar a su esposo, mete mano y toma de los genitales, ¿sí?, a el contrincante. Ese elemento ahí, ese tomar de los genitales, es un elemento de atentado contra la dignidad de la otra persona. Pero no solamente contra la dignidad de la persona, estás atentando contra la descendencia de esa persona. ¿Sí? Y es más o menos la idea que está detrás del texto. Por eso en el verso 12, la expresión o el castigo es: le cortarás entonces su mano. Recordemos ahí en Deuteronomio 19, capítulo 19, verso 21, que se establece lo que nosotros conocemos como la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Pero en este caso no se aplica directamente allí, porque entonces no dice, no, si la mujer le agarra los genitales al hombre, entonces el hombre que le agarra los genitales a la mujer. No, se establece que la mujer se le debe cortar la mano. Porque al atentar contra la dignidad y al atentar contra la posibilidad de la descendencia, se está afrentando a la otra persona. Y en ese sentido, lo que está protegiéndose otra vez es ese elemento de preservación de la vida en cuanto a la descendencia, el tener hijos. Y por eso se plantea así. Y termina diciendo el verso 12, tu ojo no se compadecerá. Y la expresión acá, ese elemento de compadecerse, es la palabra misericordia, es una palabra muy usada en el Antiguo Testamento, pero es en este caso cuando uno ve al otro y se siente mal por las circunstancias que ese otro está viviendo. ¿Sí? Es de pronto que usted ve que están llevando a alguien a la cárcel, a alguien que hizo algo malo y lo van a castigar, y usted se siente triste por lo que está pasando con la vida de esa otra persona.
Pero el texto frente a este caso en particular dice que ese es un sentimiento que no se puede demostrar. Usted no debe compadecerse de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona está atentando contra la dignidad y la descendencia de su hermano. Esa es más o menos la figura que está acá. Y puede que usted y yo consideremos que eso es extremo, pero en el mundo antiguo el tener descendencia era muy importante. Recuerden que el texto mismo establece que el hombre que tenga el testículo magullado, el hombre que no tiene hijos, es un hombre que no podía pertenecer a la congregación de Israel. Entonces hay que cuidar que él pueda pertenecer y por eso el castigo es tan severo. En los versos 13 al 16 se cambia totalmente el tema, o sea, de esos brincos grandes que ha venido dando el autor, y pasamos a un tema de economía. No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, literalmente piedras diferentes. Recuerden, en la balanza, entonces si usted iba a vender algo, en la balanza de un lado se ponía una piedra, que es la que tiene la medida de lo que se está vendiendo, y del otro lado el producto que se iba a vender. Y nosotros vivimos en una cultura que privilegia el avivato. Pero resulta que ese es un elemento bastante complicado, bastante complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese avivato está atentando en contra de lo que es justo, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? El vendedor cambiaba la piedra del peso dependiendo a quién le iba a vender y dependiendo si estaba vendiendo o si estaba recibiendo, si estaba comprando, como un elemento en el cual se aprovechaba de la persona a la cual la están vendiendo. Y yo no sé si a usted le pasa, si de pronto a mí me sucede. Yo no soy muy hábil en el mundo de los negocios, es una habilidad no desarrollada en mí, pero cuando siento que la otra persona quiere sacar ventaja, que me quiere tumbar, independientemente de los arreglos que haga, yo ya no soy capaz de confiar en la persona. Y puede que la persona termine al final ofreciéndome un precio que es justo, yo ya no le quiero comprar. Porque yo siento que la persona atentó contra mí, intentó aprovecharse de mí. Ahora, pero eso no solamente lo puedo pensar en el sentido hacia mí, yo tengo que pensarlo hacia los demás. Tengo que ser justo en los servicios que intercambio con los demás. El texto en el verso 14 nos plantea, no tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña. La expresión que se utiliza acá es una efa. Usted ha visto esa expresión en la escritura, un efa de cebada, un efa de trigo, ¿sí? Y básicamente era una medida de peso, pero especialmente en el texto de Zacarías se utiliza mucho como una canasta, y es que se fabricaban canastas que ya tenían el tamaño de lo que debía pesar un efa. Entonces, para no poner las cosas en una balanza cada vez que se iba a vender o comprar, entonces se echaba en la canasta y pues lo que cabe en la canasta es un efa. Esa es la idea que hay detrás de este texto, pero se utiliza en la misma manera, ¿sí? Se utiliza en la misma forma, en la idea de tengo una canasta más pequeña y entonces claro, te la vendo al precio normal, pero te estoy vendiendo menos, te estoy robando. Esa es la situación problemática. Entonces, por eso no se debería tener ese elemento diferencial en cuanto a las medidas. Tendrás, dice el verso 15, pesa exacta y justa. Y acá yo quiero que pausemos un momento y usted me acompañe con su Biblia al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 11. Vamos a leer 3 proverbios diferentes. El primero de ellos, Proverbios capítulo 11. El verso 1 de este proverbio dice, la balanza falsa es una abominación al Señor, pero la pesa exacta le agrada. Ahora, pensemos como creyentes.
Yo les mencioné, nosotros vivimos en una cultura donde uno quiere que los hijos de uno sean avivatos. No, es que yo quiero que usted tenga la capacidad, que le vaya bien en los negocios, que pueda tumbar a la gente. Y uno escucha a muchos papás vendiendo esta idea como algo bueno, pero resulta que la balanza falsa en el texto de la escritura es abominación. Recuerden que hemos hablado de esa expresión, es algo que produce ganas de vomitar y que el Señor dice, a mí la balanza falsa me genera ganas de vomitar. Y este no es del tipo de cosas que se soluciona, es que si gano más, doy más ofrenda. No, porque Dios no es un Dios que se pueda comprar. Dios no es un Dios que se pueda sobornar. El segundo proverbio, Proverbios 16:11. Leo el proverbio. La balanza y los platillos justos son del Señor. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Entonces no es solamente que Dios aborrece la balanza falsa, es que la balanza justa lo representa a Él. La balanza justa demuestra que quién es Dios. Entonces yo no debo hacer justicia solo porque sea correcto. Yo debo hacer justicia porque la justicia en la Escritura es un reflejo de quién es Dios. Cuando hago lo que es correcto, me estén o no me estén viendo. Cuando soy justo, me estén o no me estén viendo. Dios es honrado porque lo estoy mostrando a Él. Entonces, en estos elementos de la economía se debe practicar la justicia también. El tercer proverbio es Proverbios 20, capítulo 20, verso 10. Pesas falsas y medidas falsas, ambas cosas son una abominación al Señor. El verso 11 dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta es pura y recta. En ese texto también otra vez es Dios aborrece aquello que no es justo. Dios aborrece aquello que no obra correctamente. Y en eso debemos nosotros procurar el obrar bien. Tendrás pesa exacta y justa, tendrás medida exacta y justa para que tus días se prolonguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Dice el verso 15, ahí de Deuteronomio 25. Pero hay otro pasaje que me gustaría llamar la atención de ustedes. Y es Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19 es un texto, todo el capítulo habla sobre la santidad. Y si usted mira ahí en su Biblia, va a recordarle en un subtítulo del editor, estos son los mandamientos relacionados con la santidad. El texto en Levítico 19, en los versos 35 y 36, nos dicen, no haréis injusticia en el juicio, ni en la medida de longitud, ni en la de peso, ni en la de capacidad. Tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un injusto, yo el Señor. En Levítico 19, la santidad de la persona está medida porque tenga pesa, balanza y medida justa. La santidad de la persona. Y usted puede decir, no, es que para mí la santidad es orar mucho y leer mucho la Biblia y congregarme mucho. Para la Escritura no necesariamente. Estos elementos son importantes dentro de la santidad. Cumplir los mandamientos de Dios, el amor a Dios, la relación con Dios, son aquellos elementos que dan cuenta de la santidad. Porque la balanza justa y la pesa justa es una decisión que toma aquel que teme al Señor. Entonces se considera un elemento de santidad no por la capacidad espiritual, sino porque refleja el temor y la relación
con Dios. La persona que es justa lo es porque teme al Señor. Verso 16 de Deuteronomio 25, porque todo el que hace estas cosas, las balanzas injustas, las cosas injustas, todo el que comete injusticia es abominable a Yahvé, tu Dios. Y quisiera leer entonces un par de pasajes más. Amós capítulo 8. Dice el profeta, voy a leer desde el versículo 4. Oí esto, los que pisoteáis a los necesitados y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el trigo y el sábado para que abramos los almacenes del trigo? Para que reduzcamos el peso y aumentemos el precio, falsificando fraudulentamente las balanzas, para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, para que vendamos los desechos del trigo. En Amós, la injusticia económica es una señal de que el pueblo ha perdido su relación con Dios y su dependencia de Dios. Y esto lo encontramos también en Miqueas, en el capítulo 6 del libro de Miqueas, en el versículo 11. He de justificar las balanzas de impiedad y la bolsa de pesas fraudulentas con las cuales sus ricos se han llenado de explotación. Sus habitantes han hablado mentira y su lengua es engañosa en su boca. Y nuevamente es el pueblo que practica la injusticia económica, el pueblo que demuestra que se ha apartado de la relación con Dios. El avivato no es un asunto cultural. El que se aprovecha de otros no es solamente un asunto del entorno, es una persona que demuestra que ha abandonado la relación con Dios. Ojo, el problema del texto no es el cobro por un servicio. No es que usted quiera vender algo en una forma costosa. Ese no es el problema. El problema en el texto es cuando usted intenta engañar al otro. Cuando usted descaradamente saca ventaja de una medida que usted sabe no es justa, de un peso que no es el adecuado. Porque usted entonces está aprovechándose de aquel que no tiene cómo defenderse. Y en ese sentido, el tercer bloque de leyes en este texto es similar. Entre los versos 17 al 19, el pasaje comienza, recuerda lo que te hizo Amalek. Y esto es una referencia a algo que está en Números 14 o en Deuteronomio capítulo 1. En el camino cuando saliste de Egipto, ¿cómo te salió al camino? Y acuchilló a los rezagados entre los tuyos, a los débiles que se atravesaban, estando tú fatigado y cansado, y no tuvo ningún temor de Dios. Es básicamente lo mismo de la injusticia económica, pero llevado a la violencia. Amalek ataca, entra en conflicto con Israel. Recuerden que Israel está peleado con Dios en ese momento, entonces Dios los entrega en manos de Amalek. Pero ellos atacan a la gente que es débil, a la gente que está cansada, a la gente que se quedó rezagada. Entonces, ese elemento de la injusticia frente al que no se puede defender es lo que Dios castiga en el caso de Amalek. Y en el verso 19 se le plantea a Israel: no vas a tener compasión de ellos, borrarás la memoria de Amalek. Y nos tenemos que preguntar cómo ese texto se relaciona entonces con nosotros. Permítame rápidamente mencionar 5 aspectos de este pasaje completo para nosotros. El primer aspecto, relacionado con la primera porción. Somos llamados a respetar la dignidad de los demás. Ese ataque a los genitales era un ataque a la dignidad. Usted puede estar enojado. Usted puede airarse. Con cuidado, no pecar.
No permitir que el enojo le haga perder el dominio propio. No permitir que el enojo le lleve a atentar contra otra persona. Se debe respetar la dignidad de los demás. El segundo aspecto es que somos llamados a la justicia económica. En el país, producto de la pandemia, ha crecido la desigualdad económica y el número de pobres. Aumenta el número de personas que solamente pueden comer una comida al día. Y eso es una tragedia. Y nosotros debemos cuidarnos que nuestra práctica económica sea correcta, refleje a Dios. No somos fiscalizados por el pastor o por los líderes de la iglesia. No somos fiscalizados casi que ni por la DIAN. Pero Dios nos ve y sabe lo que hacemos. Debemos ser correctos. Y en ese sentido, el tercer aspecto es que el texto nos reta a ser santos en nuestro quehacer económico. Debemos reflejar a Dios en nuestra economía. Debemos reflejar a Dios en la justicia con la que nos acercamos a los demás. El cuarto aspecto está relacionado con ese pasaje de Amalek. Se nos invita a no olvidar. Recuerda lo que te hizo Amalek. Pero este no olvidar no puede ser considerado por nosotros como un elemento de rencor. Debemos llevar ese no olvidar en dos direcciones. Una, no olvidamos para poder interceder. Cada vez que usted recuerde algo que alguien le hizo para mal, interceda por la vida de esa persona. Esa persona necesita conocer de Dios. Necesita arrepentirse, necesita ser restaurado. El segundo aspecto en el cual se nos invita a no olvidar, que debemos no olvidar, es para recordar la obra que Dios ha hecho en nosotros. ¿Recuerda lo que te hizo Amalek? Era un recordatorio que aún en medio de la discordia con Dios, Dios preservó a Israel. Entonces no se recuerda por el rencor se recuerda para saber, Dios aún en eso obró para bien en mí. Algo como lo que le dice José a sus hermanos, ustedes planearon hacerme mal, Dios lo convirtió en bien. Por eso recordamos. Pero el quinto aspecto es un aspecto con el que se nos retó el día domingo. Jesús nos invita a amar a nuestros enemigos. Y sabemos y escuchábamos, no es un elemento fácil, pero es una invitación a vivir para el Señor, a depender del Señor. Entonces, si bien el texto está ahí en Deuteronomio, no te olvides de Amalek, borra la memoria de Amalek, y entonces uno cambia esa palabra Amalek y le pone el nombre del vecino que le es incómodo. El Señor en su palabra nos invita a amar a nuestros enemigos. Como cristianos leemos la Biblia, pero debemos leerla completa. Cada vez que nos encontramos un texto del Antiguo Testamento, debemos visitarlo y entenderlo a la luz de la obra de Cristo. Sí, Dios permitió que Israel hiciera cosas en el Antiguo Testamento que a la luz de la obra de Cristo no podemos hacer nosotros. Entonces, nos vamos a encontrar con gente que nos hace sufrir, pero Jesús nos dice que debemos amarlos. La Escritura nos dice que debemos interceder por ellos, que debemos vencer con bien
dice Romanos 12, el mal que recibimos. Entonces, obremos en conformidad con el consejo completo de la Escritura. Respetemos la dignidad, seamos justos económicamente, mostremos la santidad en nuestra economía, amemos a nuestros enemigos. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por la oportunidad de compartir tu palabra, por la invitación que nos haces a ser justos, a ser santos en nuestra economía, a respetar la dignidad de los demás, a amar a nuestros enemigos, interceder por ellos y recordar cómo tú has obrado en nosotros en medio de todas las situaciones. Bendito tu nombre, Señor. Te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.